Gracias a todas por las conferencias, muy interesantes todas. Doctor Tedesco, un par de preguntas. El punto de corte MFI de 1500, ¿lo hacen con base en single antigen o lo hacen con PRA cuantitativo? Es single antigen. Con single antigen, ok. Y la segunda pregunta es, los anticuerpos anti-HLA se desarrollan contra epítopes específicos en la molécula. Cuando consideran las incompatibilidades ABDR, ¿lo están haciendo con base en los epítopes o lo hacen simplemente con base en la tipificación antigénica? O sea, ¿no? La pregunta la hago porque uno puede tener un anticuerpo contra un epítope y ese epítope estar presente pues, en lo que son los grupos de reactividad cruzada y entonces pues todos esos estarían contraindicados en el trasplante. Sí, con toda certeza, como yo intenté demostrar, esto ven cambiando con las técnicas más sofisticadas. Y el primer punto depende claramente de la tipificación del donante, que no siempre es hecha en nuestro centro. Pero cada vez más estamos avanzando para resolución más alta y llevamos en consideración los epitopos para discriminar si hay o no un antígeno HLA, AB o DR, incluso todos los alelos. Una pregunta, doctor Tedesco, con respecto a los pacientes que se ha estratificado el riesgo inmunológico desde antes del trasplante, por ejemplo, un hombre no sin eventos sensibilizantes, que tiene un método de detección de anticuerpos basado en plataformas de Luminex en lecho único y que tiene una compatibilidad HLA buena, con un riñón de un donante óptimo, ¿es necesaria la prueba cruzada? Porque hay muchos centros en Estados Unidos no esperan la prueba cruzada, digamos que es un tema al que tenemos que llegar y probablemente ahora lo discutimos, pero por ejemplo Cleveland no espera la prueba cruzada en este caso. A veces aquí, como decían ahora, tenemos distancias, tiempos, pero en ese escenario tan controlado, donde yo sé que además tengo una prueba reciente, no es muy vieja, en fase sólida, de una alta sensibilidad, y lógicamente tengo una tipificación HLA con una técnica de alta resolución, y ojalá tipificando A, B, C, D, P, D, Q, todo, habría que esperar la prueba cambia en algo el desenlace. No. Yo estoy de acuerdo con usted que este es el futuro, pero no es realidad de ahora, por un par de motivos. El primer es que, como contesté la primera pregunta, nosotros no sabemos claramente la tipificación completa del sistema HLA del donante. Y segundo, yo creo que a lo largo de 5 años el laboratorio ha hecho 5.000, 10.000 pruebas cruzadas y 10% de ellas la citometría de flujo fue positiva. Entonces, si tuviéramos alocado este riñón para este receptor en 10% de las veces, habría un rechazo muy temprano. Y otro punto es que en Brasil, como yo creo que intenté demostrar, hay antígenos que no son parte de la plataforma del Luminex. Yo creo que este es el futuro, que alocamos y trasplantamos el riñón basado en la prueba virtual. Pero tienes que estar seguro de que realmente no hay un antígeno contra el cual el donante no está sensibilizado. Pero completamente de acuerdo, este es el futuro. Doctor Tedesco, ¿qué tan grave es el DQ? ¿Se convirtió en su enemigo número 1 el DQ? ¿Como para hacer más el DQ? Yo creo que cada vez más tenemos más enemigos, no solo el DQ. Exactamente, ahora estamos hablando de epítopos y el PIRCH y una serie de evaluaciones que yo no tengo certeza ahora cuál es el impacto clínico de estas evaluaciones. Por ejemplo, C es otro problema. Tenemos en este sistema de alocación pacientes con anticuerpos anti-C con 10.000 IMFI.
¿Qué hacemos? Yo no sé. DP es otro problema. Nosotros no sabemos el impacto clínico hasta ahora. Entonces, estamos analizando periódicamente para mirar si vamos a incluir o no en los sistemas de alocación. Me refería a que usualmente hacemos biopsias con rechazo mediado por anticuerpos y el enemigo es el DQ. ¿Le pasa Sí, a usted lo mismo? Pero yo creo que está hablando de biopsias posteriori. de rechazos a largo plazo. Exacto. Sí, y esto uno de nuestros trabajos hace 10 años ya había logrado identificar el DQ como uno de los principales factores, pero no de rechazo temprano. Doctor, una pregunta, es que nos llamó la atención de pronto la incidencia de citomegalovirus a pesar de usar 4.5 o 3, ¿ustedes qué esquema de profilaxis dan y por qué llegan a 30 o 40% de CMV, que por lo menos para los grupos de trasplante nuestro pues es una incidencia importante? Sí. El punto es que nosotros no utilizamos profilaxia, solo el tratamiento preemptivo. Monitoreamos la carga viral y cuando llega a 5.000 unidades por ml o incluso con un síntoma, tratamos los pacientes. Y la razón de hacer eso, utilizando, digamos, una inmunosupresión con timoglobulina en la gran mayoría de veces, ¿cuál es? Simple. Sí, no. A 3 pilares para este tipo de tratamiento. El primer es que no tratamos todos, porque la profilaxis sugiere que 100% de los pacientes recibirán el valganciclovir por 3 o 6 meses, todos. Segundo, cuando se utiliza por 3 a 6 meses, la incidencia de reacciones adversas como la neutropenia es muy frecuente. Y tercer, es el costo. Entonces yo estoy tratando 50-60% de los pacientes por 4 semanas, que es el promedio del tiempo de tratamiento. Este es el racional de nuestro centro. Y yo tengo otra pregunta. Digamos que en un centro de tanta experiencia con el número de trasplantes que hacen, la razón de dejar ese MFI en 1500, que de pronto pues a algunos nos puede parecer un poquito bajo, ¿ha sido cuál? ¿O han pensado en subirla? ¿Les ha ido mal? ¿O cuál es la razón de permanecer con 1500 haciendo 1000 trasplantes al año? Sí, yo no tuve tiempo de mostrar todos los datos que llevaron a este punto de corte de 1500, pero el punto de corte de 1500 se asocia con la prueba cruzada por citometría de flujo positiva. Buenas tardes, doctora Chamber, ¿cómo está? Dentro del, digamos, de protocolo de ustedes para los pacientes mayores, ¿tienen, digamos, alguna diferenciación? O sea, como le digo, por protocolo de estos pacientes mayores les vamos a dar una inmunosupresión distinta o arrancan y luego van por el camino mirando. Lo pregunto porque, digamos, dentro de mi población, definitivamente estos pacientes mucho más polioma, mucho más citomegalovirus, y no lo tengo protocolizado, pero yo sí voy bajándole más rápido el esteroide, le dejo más rápido, le bajo el micofenolato en el primer mes, incluso primeros 2 meses, y voy monitorizándolos más. Gracias. Bueno, yo te voy a ser honesta, como viste ahí en las estadísticas, la gran mayoría son pacientes de donantes de criterio expandido. Es la realidad, ha sido, digamos, yo pienso que es un proceso, como hablábamos, aceptar el donante añoso, aceptar el hijo. En este momento nosotros solamente usamos timoglobulina, sí al donante añoso posiblemente le demos menor inmunosupresión en cantidad y niveles, no un protocolo como tal, pero yo creo
que es tiempo de hacerlo porque, como tú dices, tampoco lo mostramos ahí, pero los estudios internacionales muestran los pacientes se nos están muriendo de infecciones. Entonces, a pesar de que utilizamos todas las profilaxis, entonces, digamos, podría ser el tiempo de volver que aquellos pacientes que tienen donante de bajo riesgo posiblemente se les dé basiliximab o cosas por ese estilo, pero en este momento le damos timoglobulina a todos universal. Bueno, mi nombre es Carlos Durán, de aquí de Cali, de la Fundación Valle Lili. Doctor. Aló, ahora sí. Doctor Tedesco, gracias por mostrarnos siempre la experiencia. Creo que con un año de lo que se hace en el Hospital del Riñón tienen ya suficiente experiencia para sacar todos estos estudios, pero yo tengo una pregunta concreta en cuanto al cross-match virtual. ¿Cada cuánto le hacen single antigen a los pacientes en lista? Porque una de las cosas importantes es que la sensibilización puede ocurrir, si bien es cierto por los grandes sensibilizadores que conocemos, transfusiones, embarazo o trasplantes, cualquier virus o cualquier infección puede generar mimetismo molecular. Entonces, en cross-match virtual uno siempre debe tener un single antigen cercano, y si lo hacen cada mes como en algunos grandes centros, si se ha hecho algún estudio de costo-eficiencia versus hacer eso para poder entrarlo a trasplante con un cross-match virtual. Sí. Nosotros utilizamos una frecuencia de 3 en 3 meses, pero tiene que estar claro que nosotros utilizamos esa estrategia para seleccionar el paciente, no para trasplantarlo, porque para trasplantarlo tiene que tener una citometría de flujo negativa. Hasta ahora, posiblemente en el futuro no necesitaríamos más, pero de 3 en 3 meses sin un evento sensibilizante detectado. El doctor Nieto. John Freddy, la pregunta es con respecto al daño crónico que genera la MAT. Todos los pacientes no hacen de pronto el fenómeno agudo, aunque son la mayoría, pero también está esa MAT crónica, ese paciente que termina uno biopsiando y encuentra cosas crónicas de MAT que tú las mostraste ahí. Primero, ¿cuáles son esas cosas que uno podrían decirle, oiga, este paciente que no tenía etiología previa está perdiendo el injerto, no hay un fenómeno de anticuerpos antidonante detectado en los métodos actuales de fase sólida, lo he tenido bien expuesto al calcineurínico y de pronto en la biopsia encuentro algunos hallazgos que expliquen la MAD y justifiquen de pronto hacer algún estudio genético, o es muy raro este comportamiento en el post-trasplante, el daño crónico más que el agudo? Sí, muy buena pregunta, y es un enigma en el trasplante, y todos tenemos pues pacientes que nos detectan MAD crónica o patrones membranoproliferativos con inmunofluorescencia negativa en el injerto, y que es lo mismo que tener una MAD crónica. Entonces nadie sabe qué hacer. Nasli, que es una doctora pues que publica sobre el tema, sugiere que posiblemente eso sea inmunológico, así el C4D sea negativo, y que son fenómenos inmunológicos. Usualmente los anticalcinurínicos no producen ese patrón. Los anticalcinurínicos han sido muy estudiados en toda la literatura y producen otro tipo de daños, más no un fenómeno inmunológico, no un fenómeno así. Entonces no se le ha atribuido ni a infecciones ni a anticalcinurínicos, y la hipótesis mayor es que sean fenómenos inmunológicos a veces no detectados con las pruebas que tenemos. El pronóstico es malo y no se sabe qué hacer, pero no se recomienda ahí como tal un estudio genético de entrada, ni hay ninguna recomendación a favor ni en contra, pero sí es una incertidumbre de qué hacer con esos pacientes MAD crónica en el injerto, y hay muy poquita literatura sobre el tema. Doctor Tedesco, buenas tardes. 2 preguntas para usted. La primera es, si ustedes en pacientes con prueba cruzada virtual positiva, ¿sí?, para algún antígeno,
¿siempre lo descartan o avanzan hacia hacer la prueba cruzada por citometría de flujo? Esa es la primera. La segunda pregunta sería si ustedes han implementado de manera rutinaria las pruebas de single antigen que incluyen búsqueda de anticuerpos fijadores de complemento con técnicas con C3D o C1Q. La primera pregunta es, nosotros… ¿Puede repetir, por favor? Si ustedes cuando tienen un paciente con prueba cruzada virtual positiva, ¿paran o avanzan a hacer prueba cruzada? Si el paciente tiene un anticuerpo donante específico A, B y DR por encima de 1500, no se hace la citometría de flujo. Es considerada positiva. ¿Sí? ¿Ni siquiera en hipersensibilizados? No. Tampoco. No. Nosotros creemos que hay un órgano que será mejor para él. Y yo creo que la palestra por esta mañana claramente sugiere que la compatibilidad es el secreto del hipersensibilizado, la inmunosupresión. ¿Y la segunda? Si ustedes hacen pruebas de búsqueda de fijadores de complemento, anticuerpos. Nuestro laboratorio de inmunogenética no cree mucho en esta tecnología. En términos de fixadores de complementos, sea las BIDs que ahora conseguimos utilizar. Hay muchos problemas con esta técnica y no utilizamos rutinariamente para decidir lo que vamos a hacer. Bueno, perdón, muchas gracias. me tomo el atrevimiento de hacerle otra pregunta. Los antígenos públicos, en la selección de la pareja donante-receptor, ¿los tienen en cuenta en algún momento? Sí. ¿Pero de qué manera? Yo tengo que preguntarlo. Ok. Bueno, pues yo sé que lo hacen. Gracias. Tenemos ahorita las 4:30, tenemos un receso hasta las 4:30, vamos a reunirnos para discusión de grupos de inmunología. ¿Va a ser acá?